Hola, bienvenidos al podcast de Huacaya. El día de hoy vamos a hablar sobre métodos de aprendizaje. Si no me equivoco, José Antonio, ¿cuál es el tema de hoy? Sí, o sea, es el método de aprendizaje que al menos me ha funcionado a mí para poder aprender francés, porque al inicio no tenía ningún método y con el paso del tiempo, teniendo muchos errores y problemas al aprender, lo estructuré de una forma que me parece que es muy útil. Ok, Ujú. ¿en qué te basaste más o menos para este método? ¿Lo fuiste desarrollando en base a la mezcla de otros métodos de repente? ¿Y creaste el tuyo? O sea, no es que haya creado yo, sino es un poco como normalmente aprendemos nosotros cuando naces, ¿no? O sea, cuando naces nadie te enseña gramática, por ejemplo. Ujú. Primero lo que haces es escuchar y luego repites y luego escribes y al final ya empiezas a realmente entender el idioma. Pero al inicio solamente empiezas a aprender por constancia, así de simple, por Ujú. repetición. Perfecto. Ujú. Y al menos lo estructuré de una forma que sea gráfica y sencilla de entender. Ok, tengo una pregunta importante antes de empezar con la explicación. ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Ok. Entonces, vamos a empezar con la explicación, a ver si yo te entiendo más o menos y me puede servir a mí también, ¿no? Ya que tengo que aprender, como que reforzar el inglés que sé y me gustaría aprender francés. Entonces yo voy a hacer Ujú. aquí el conejillo de Indias a ver si funciona tu metodología. Entonces te escuchamos. Ya, Si sería deseas, bien. por favor, quita el fondo de la producción de Huacaya, nuestro logo. Ya, a ver, ya está, listo, Perfecto. estamos. Entonces, Ya, igual esta forma no es una metodología, no he inventado nada, solamente es un orden, más que todo es un orden que nuevo orden deberíamos mundial. seguir cuando queremos, sí, cuando queremos aprender algo desde cero, al menos un idioma, porque a veces, por ejemplo, si yo sé un poco de inglés o de portugués, por ejemplo, pero si lo hubiera estudiado de esa forma hubiera sido más fácil y es por eso que a veces las personas pronunciamos mal algunas palabras o tenemos, por ejemplo, algunas personas tienen vergüenza de hablar sin pronunciar bien, ¿no? O a veces hay palabras que se confunden, por ejemplo, en el ¿Podrías, inglés y en el francés. claro, podrías contar la anécdota para que motive a a los que nos escuchan y nos ven, la anécdota de la palabra que te generó un pequeño momento embarazoso en Francia? Sí, es verdura. Sí. Lo que pasa es que hay muchas vocales. En el francés hay muchas vocales. Y normalmente en el español tenemos cinco, pues nada más. A, E, I, Ujú. O, U. Pero en el francés existe como la E y la E. Y también existe la U. Y muchas vocales nasales que suenan un poco extraño porque no existen en nuestro idioma, ¿no? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, hay una palabra que se dice cuello, y cuello en francés se dice Q, o sea, como si escribieras una C con una U en español, Q. Ujú. Y yo ya tenía yo problemas en diferenciar o agregar algunas nuevas sonidos a mi vocabulario, que por ejemplo la U, que es una combinación entre la I y la U. Ujú. Y cuando, por ejemplo, la responsable de la casa en la que estábamos, cuando fui voluntario, Ujú. tenía algo en el cuello. Y lo malo es que la palabra cuello, si tú la pronuncias mal, suena a culo. Entonces yo le dije, tienes algo en el culo, pero señalando aquí, sin querer. Y las palabras son Q, que es cuello, y lo que yo dije es, tienes algo en el Q, que es culo. Ah, y es súper difícil, o sea, ni siquiera a mí me sale todavía, tengo que practicarla, pero está Sí, es que bueno. son sonidos que no existen, entonces O sea, que no es existen en un el tema. español, ¿no? Ujú, claro, obviamente. Y como son muchas vocales, por ejemplo, en francés hay más o menos, bueno, sonidos vocálicos, porque vocales sí hay cinco igual, ¿no? A, I, O, U. Pero los sonidos son como 12. Entonces son muchísimos más que en el español y es por eso que es mucho más difícil pronunciarlo. Ok, perfecto. Entonces, Ujú. una vez que hemos definido a través de una anécdota hemos visto lo importante que es aprender a pronunciar bien. No es que esté Sí. mal que de repente tengamos algunos errores, porque es normal, ¿no? Como tú dices, no estamos Ujú. acostumbrados, son vocales o sonidos nuevos que no tenemos en nuestro idioma. Con que nos sepamos comunicar y nos entendamos bien, todo perfecto. Pero si podemos hacerlo bien desde el inicio, ¿no?
como tú dices, Claro, aprendiendo sería lo bien los mejor. sonidos y pronunciándolos bien, como aprende cualquier niño su primer idioma, ya Ujú. estamos como un paso muy adelante, ¿no? Para sentar bien las bases, ¿no es cierto? Y luego poco a poco ya aprender las otras cosas como la gramática, la escritura y todo eso. Lo importante ahorita es escuchar, ¿no? Y también Claro, claro. saber hablar. Entonces, a ver, Así explícanos es. como el esquema que Eh, tenías preparado. yo lo ordené, o sea, igual lo hice aquí en papel, lo ordené de una forma bastante gráfica, que es como una pirámide, y en verdad es como que aquí empiezas, cuando empiezas a aprender un idioma, normalmente deberíamos empezar todos a aprender los sonidos, pero a vincularlos y a reconocerlos con las letras. Por ejemplo, acá puse la palabra fu y la palabra fe, que se escriben casi igual, o sea, F-O-U y F-E-U, pero se pronuncian diferente. La primera se diría fou, que quiere decir loco, Ujú. se dice loco en francés es fou, y la otra palabra que es feu significa fuego. Entonces son palabras que son muy parecidas y solo se diferencian en un solo sonido. ¿Cómo Entonces por diría, eso, estás loco? Tu es fou. ajá, tu es fou. Tu Ujú, es fou. así Ya. es. Pero si tú dices tu es feu, quiere decir tú eres fuego. Eres fuego. Entonces, por eso es Pequeño muy detalle. importante. Así es, exactamente. Entonces, cuando ya has aprendido los sonidos, que son muchos, como hemos visto, y haces la buena relación con las letras, qué cosa, o sea, que cuando tú ves la E con la U es E y la O con la U es U, empiezas a entender cómo se pronuncian las palabras. Y ya no te equivocas, o te equivocas menos. Ujú. Una herramienta que Entonces, sirve, perdona que te interrumpa, ujú, para aprender estas cosas básicas si ya eres un adulto y sabes leer, es, al menos a mí, ¿no? Que me sirvió fue Duolingo. O sea, si bien Duolingo no es que es una herramienta que te va a servir para que ya seas un experto hablando, te sienta esas bases que tú dices de ir relacionando cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿no es cierto? Entonces, ahora ujú, yo, si bien no sé a la perfección y probablemente me hace un texto en francés y no lo voy a leer completamente bien, ya tengo alguna idea, algunas palabras ya sé cómo se pronuncian de solo verlas, ¿no? Porque he hecho esta asociación. ujú. Ujú, continúa. Así es. Luego de que ya tienes una base de sonidos, recién puedes empezar a aprender vocabulario. Obviamente lo puedes aprender desde antes, pero lo vas a aprender mal. Porque si yo te digo, ya tú aprendiste la palabra fe, pero tú la pronuncias como fe o fu, estás diciendo otra cosa. Entonces, por eso es que la base en verdad debería ser los sonidos. Luego de con esos sonidos ya empiezas a aprender vocabulario. Yo lo separo en dos, ¿no? La primera son los verbos, que si bien es cierto, siguen siendo palabras, pero con los verbos tú tienes dos cosas, que son la conjugación y los modos verbales. Y aparte tienes palabras, todo el resto de palabras, ¿no? Los artículos, los sustantivos, los adjetivos y todo el resto. Y tener ¿cómo decir? Una base de datos, de vocabulario, te permite recién pasar al tercer nivel, que son crear oraciones o frases. Una Porque pregunta tú no más, puedes, dime. perdón. En la parte del segundo nivel del vocabulario, una herramienta que Ujú. tú me comentaste, ¿cuál era? O sea, como te digo, cuando ya eres adulto y ya sabes leer, Ujú. Lo que ¿qué puedes hacer herramienta? simplemente es anotar una lista de palabras. Por ejemplo, tú buscas en internet las 100 palabras más usadas del francés. Ya tienes una lista de 100 palabras que son las más usadas, o las 1000 palabras más usadas. Y vas a tener que estudiarlas y repetirlas y aprenderlas por Con el método repetición, de porque no hay otra forma. flashcards, ¿verdad? Eso te ayuda bastante, porque las flashcards te ayudan a tener, por ejemplo, es una tarjeta que tiene la palabra y la traducción, o la palabra y la imagen. Entonces ya te permite estar pensando en dos cosas diferentes. Ujú. Ujú, Y y te puedes permite ya utilizar asociar. lo de la Ujú. repetición, ¿cómo me dijiste? Pausada, repetición Espaciada. No, la espaciada. repetición espaciada es repetir la flashcard, pero en intervalos de tiempo más largos. Por ejemplo, hoy día ves una vez, mañana otra, pero en 2 días otra, y luego en 4 días, y luego en 7 días, y luego en 10 días. Claro, Eso pero es la digamos, repetición esa espaciada. técnica se utiliza en ese nivel de generar vocabulario, correcto. Puedes, sí, sí, en verdad lo podría usar, pero también lo puedes usar para aprender sonidos. O sea, ese método funciona para Mm. cualquier cosa, para aprender frases, sonidos, letras, palabras, lo que sea. Ujú. Incluso conceptos. O sea, te sirve para un montón de cosas. Porque eso no es solo para idiomas, sino para aprender en general. Ah, genial. Ujú.
Entonces pasamos Y al luego tercer nivel. cuando ya puedes generar oraciones, porque necesitas palabras, pero no puedes pronunciar las palabras si no tienes los sonidos. Entonces es como una cadena de cosas que necesitas. Y cuando ya tienes las oraciones, recién vas a poder hacer una conversación simple. Por ejemplo, hablar de ti, o sea, hablar el tema de las compras, o el tema del trabajo, o el tema de los estudios, cosas sencillas, o de viaje, dónde queda el lugar tal. Y luego que ya tienes un nivel de conversación simple, que es en verdad, y con esto ya puedes vivir, o sea, puedes ir a cualquier país y comunicarte con las personas, pero la diferencia está en que si quieres tú tener un súper buen nivel, o sea, no a nivel nativo, pero un buen nivel ya para, por ejemplo, estudiar o trabajar, necesitas llegar al último nivel, que es una conversación compleja, que esto ya que necesitas más vocabulario para generar mejores oraciones más complejas o más largas, o por ejemplo, vocabulario técnico, que es en inglés podría ser el inglés de negocios, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y ya cuando llegas a ese punto, ya realmente podrías decir que te puedes, o sea, puedes hablar con cualquier persona de cualquier tema, obviamente no entrando a temas tan técnicos como, por ejemplo, si quieres hablar en español incluso de física o termodinámica. Ahí es Claro, complicado porque tienes que aprender primero qué cosa es termodinámica, claro, igual en incluso otros idiomas, ¿no? nuestro propio idioma es difícil, imagínate en otro. Ujú. Claro, es que no puedes saber todo, es imposible. Ujú. Pero al menos, dependiendo de lo que quieres llegar, por eso es que se hace cada vez más complejo y tú tienes que agregar más vocabulario, más tiempo en aprender frases, corregir errores. Ah, y una última cosa que no mencioné es que, y alguien podría decir, ¿y la gramática dónde está? En verdad, la gramática justo está aquí. Yo la pongo acá porque en verdad la gramática es desde el día uno hasta el último día de tu vida, porque siempre vas a tener que, o sea, la gramática, ortografía, ¿no? Porque hay errores, hay formas de estructurar una frase, diferentes cosas que tienes que tener en cuenta, pero no al inicio, sino todo el tiempo. No importa si estás en básico Mm, o en avanzado, porque hay cosas que sigues claro, aprendiendo, ¿no? Ujú. genial, qué chévere, Así muy es. bien. Entonces, ¿a esto cómo le llamas? ¿Cómo sería la estructura del...? No sé, no le puse un nombre. No. Pero digamos las bases para aprender, ¿no? O sea, yo creo que es el orden natural. Igual cuando nosotros aprendemos, si te das cuenta, eh, tú empiezas primero cuando eres niño o niña, primero escuchas, no haces nada más que escuchar. Luego empiezas a hablar. Luego de que hablas, empiezas a escribir. Ujú, Entonces es un proceso. Y obviamente claro. siempre, perdón, antes de escribir lees. Entonces escuchas, hablas, lees y Lees, escribes. escribes. Ujú. Ujú. Porque no puedes escribir sin haber leído, porque no sabes las letras. Y no puedes hablar si es que no has escuchado. Entonces es como que por pares. Claro, y creo que el error Ujú, que más cometemos cuando aprendemos un idioma o cuando nos enseñan un idioma nuevo es que de frente vemos cómo se escribe, ¿no? ujú, Aprendemos cómo se escribe y pocas veces nos detenemos a pronunciar bien, ¿no? O sea, a mí me pasa que hasta ahora leo algún texto avanzado en inglés y lo puedo entender. A veces algunas palabras se pueden entender por contexto a pesar de que no las sepas, ¿no? ujú. Entonces lees, entiendes la idea general, pero lo estás leyendo en tu mente, pues, ¿no? Pero Claro, imagínate, te y toca seguro que hablas leerlo, súper mal. claro, te Sí, toca leerlo eso en a mí, por ejemplo, me público, pasaba. comunicarlo A a mí me alguien pasaba y... eso. Porque, y hay cosas más complejas como que en el inglés o en el francés donde hay tantos sonidos, e incluso en el francés tienen reglas especiales de, no se pronuncia la última letra en muchos casos, por ejemplo, si dices palabras, se va a decir mo, pero se escribe M-O-T-S, como mots, y no dices ni Ujú. la T ni la S. Entonces, muchas cosas más. Entonces, como yo le digo que como si fueran dos idiomas, ¿no? El Ujú. idioma hablado y el idioma escrito, porque son totalmente diferentes. No parece que estuvieras hablando lo que lees. Ujú. Sí, incluso en inglés hay palabras Sí, son bien que, complejas. ¿no? O sea, se pueden escribir igual y se pronuncian distinto. O sea, no hay La como una GH, regla, HG, THG, no hay como... HGT. Sí. Claro, no las que se parecen, sino como que no hay una regla estricta de, por ejemplo, Mm, cómo pronuncias la O o la E en cada palabra, ¿no? Oye, acá claro. suena así, acá suena así, acá suena, ¿no? Entonces, Igual, hay muchos igual. casos en que no Ujú. hay una regla y las mismas personas que Mm, hablan inglés o que enseñan inglés dicen,
¿Por qué es así? No lo sé. Entonces a Sí, veces no tenemos que, ¿no?, centrarnos en el por qué, sino en en practicar. practicar nomás. Ajá, sí, así Ujú. es. Así es, así Muy es. bien. No hay otra Entonces, forma. esta fue la sesión de hoy. Mi recomendación marketera es que le metas ahí un nombre a tu estructura para que vendas bien la idea, que está muy buena. Y seguiremos en las siguientes sesiones aprendiendo más y a ver cómo avanzo en el francés. Estoy en negativo, básico subterráneo. Menos básico. Bueno, básico. Intermedio temprano. Intermedio tardío. Me has hecho acordar de Historia del Perú, qué bueno. Bueno, entonces, ¿Cuál es su nivel de francés? Intermedio temprano. finalizamos la sesión. Gracias, José Antonio. Yo soy Elizabeth y esto es Huacaya Podcast, una comunidad de aprendedores. Aprendedores que quieren aprender muchas cosas. Lo que Sí, sea. lo que sea. Siempre ávidos de conocer más cosas. Y eso fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao, Chao. chao. ¿Sigue grabando? No, ahora sí, estamos grabando. ¿Qué pasó mientras estábamos grabando? Problemas técnicos. El gato se comió la comida. Bueno, no Las se comió la sobras. comida, sino que Las horas de había plata. sobras y ya no hay nada. Eso fue lo que sonaba. Yo decía, alguien está comiendo. Sí, suena hace rato y ya no podía detenerlo, pues. Claro, estamos en plena grabación. El Y hasta que rufián. El rufián El culpable de la transmisión. Míralo, ¿Qué quieres? míralo. ¿Qué más quieres? Que aprovecho. Ahora, ¿Poño habla francés o habla español? Una francofón, no sé. Recoñón. Listo, voy a dejar de grabar. Bueno, así.